Bueno, en primer lugar presento a su autora. Ella tenía un asunto muy importante coincidiendo con este fin de semana, no ha podido venir. Se llama Andrea Llorente Raquejo y ella es una chica joven que entiende un montón de plantas y es un verdadero placer hacer con ella recorrido botánico, por lo que sabe. Entonces, pues ha acabado un libro que tiene el título que antes ha dicho el presentador, y yo me he limitado a hacerle un pequeño prologuito, muy breve, muy insignificante, ¿no? Todo el mérito es suyo, al 100%, y el libro también tiene dibujos, y espera tenerlo ya editado y en la mano pues el mes que viene, que son en unos días, ¿no? Lo que vamos a hacer es una cosa, por lo tanto, que es... él habla de la importancia de este tipo de libros, ya que del libro este en concreto, que no tiene nada nuevo, es coger, me parece que son 80 o 90 plantas y explicar sus propiedades, su reconocimiento, posible toxicidad, todo esto con una perspectiva pues, de transformación de la sociedad y no simplemente de juego, ¿no? Y quien esté interesada en el libro, pues no sé, que en un papelito me lo apunta, su dirección, su teléfono, yo se lo hago llegar a Andrea cuando la vea, que espero que sea la semana que viene, y ya pues se pone en contacto con las personas interesadas. También tengo que decir que quien quiera esperar a que hagamos el vídeo de presentación, yo haré con Andrea un vídeo, tengo ya otro vídeo que lo podéis ver en mi canal, que es una entrevista de hace 4 meses, donde ella nos explica su proyecto del libro. Cuando esté el libro en la mano, pues ya haremos otro vídeo, aunque cortito con ella, y ella ya explicará su libro, ¿no? Pero ahora, pues, adelante. El mundo de las plantas, pues, no se me escapa, no soy ajeno a él, ¿no? Las plantas las tengo cariño, digamos, son parte de mi vida, de mis pasiones. Y me estaba acordando ahora, en la anterior presentación, de esa frase, me venía todo el rato, pero claro, no quería decirla, pero aprovecho ahora de en mi hambre mando yo, aunque por suerte todavía no se ha dado ese caso en mi vida, de vivir de una manera extrema en la penuria, pero liga un poco, esa frase se puede relacionar sobre todo con la ponencia anterior, con el tema del trabajo asalariado, la destrucción del ser humano en el trabajo, y la importancia que tienen las plantas silvestres en la alimentación humana, sobre todo en épocas de hambruna, cíclicamente, épocas de vacas flacas. Hay un recuerdo todavía que he escuchado por allí, por tierras valencianas, a gente mayor que en la época de la posguerra, pues que se volvieron a comer muchas plantas silvestres. Y hay todavía costumbre y hay un cierto auge, también es un despertar, una vuelta, un gusto por una cierta vuelta al campo desde las ciudades y a las raíces que tenemos, innegables en la naturaleza, que nadie ha dicho nada de este árbol y el que había allí, pero antes, ¿no? Que también es, o sea, un paisaje muy bonito, ¿no? Muy agradable, es agradable también tenerlo a la vista de fondo, el verde nos relaja, ¿verdad? Siempre. Ahí podríamos ver, no acabo de saber seguro, el árbol. ¿Qué es, verdad? ¿Verdad? Eso me preguntaba yo. José María, ¿qué piensas que es? Parece un tilo, pero como no le vemos, a lo mejor por ahí unas flores. Quizás si fuera un tilo, se puede comer. Sí, yo me inclino también porque es un tilo. Yo también lo pensaba. Pero me lo estaba preguntando todo el día. Cerca, pero no sé. Se le ve grande, ¿no? El tronco ya con una corteza añosa, con costillas, un muñón. Son síntomas de un árbol ya muy maduro, pero que todavía se le ve lozano. Y bueno, el mundo de las plantas silvestres, nos imaginamos siempre plantas bajitas, pero en un sentido estricto, extenso, de las plantas, los vegetales, ¿no? Desde las hierbas, matas, matorrales, arbustos, arbolillos, árboles. Ahí entra todo, ¿no? Podemos meter ahí, o sea, en un sentido amplio, en plantas silvestres comestibles, pues también algunas arbóreas. Luego también matizar el tema de silvestre, que viene parece ser que es de silva, de la selva, de una selva, de un bosque.
Y bajo ese nombre incluimos muchas veces a plantas que las favorecemos los seres humanos por las prácticas agrícolas y prácticas ganaderas. O sea, que no acaban de ser estrictamente silvestres, salvajes. También hay plantas agrícolas que se van asilvestrando cuando se dejan de cuidar o cultivar de la manera típica, por así decirlo. Las acelgas es un caso muy habitual, ¿no?, que sabréis. Y están muy buenas también, mejor casi. Y hay toda una gama de plantas silvestres, comestibles. Luego, por supuesto, las plantas medicinales son muchísimas también. Plantas, algunas son venenosas. En las floras ibéricas, pues, viven pocas especies de plantas venenosas comparado con todo el número de plantas inocuas o comestibles o que tengan un uso medicinal, curativo. También entra en juego, tengamos en cuenta, las disciplinas que abordan el estudio de las plantas utilizadas por el ser humano, por las culturas populares, sobre todo lo que más nos atañe, bajo el término de etnobotánica. Y ahí también pues, entran otras muchas con utilidades textiles, para teñir lanas, para teñir fibras vegetales. O sea que el campo es muy amplio. Pero básicamente las silvestres y las medicinales, algunas muchas veces coincide que también, aparte que también recordemos eso, a mí me gusta esa máxima de Hipócrates de que nuestros alimentos sean nuestras medicinas y nuestras medicinas sean nuestros alimentos. Y en ese sentido, pues claro, el valor alimenticio y salutífero de las plantas silvestres es incomparable con las plantas cultivadas. En el libro que tenéis de varios autores de Bendita, Bienaventurada Maleza, pues hay datos, ¿no?, de estudios comparativos de la cantidad de algunos nutrientes, como calcio, magnesio, hierro, en una comparativa en plantas cultivadas y otras silvestres afines, parecidas, de la misma familia, lechugas silvestres, dientes de león. También pensemos, pues, las partes que se utilizan de las plantas, pues hay en algunas solo se utiliza una parte, o bien de las de básicamente raíz, tallo, hojas, flores y frutos, o bien se utilizan varias de esas partes, ¿no? Y ahí también pues influye en un uso que sea más llevadero en el sentido, o sea, como sinónimo de sostenible, por así decirlo, ¿no? Que es una palabra sostenible ¿verdad?, que está como muy sobeteada. Algo llevadero, algo que pueda continuar en generaciones futuras. Por ejemplo, si se sube un montón de gente a buscar las 4 gencianas que quedarán por arriba de estos saltos para extraer su raíz, pues se agota esa planta, ¿no? No sé si seguirán quedando, había muy pocas. Sería una planta interesante de intentar aumentar sus poblaciones. Las plantas que se extrae su raíz, pues claro, una vez que la extraes, pues te la cargas, por así decirlo. Eso no importa tanto en un cultivo, en el cual puedes hacer además rotaciones de cultivos. Un año tienes de un grupo de una familia, por ejemplo, de plantas, ya sabéis, hay gente que sabe mucho más que yo de todo eso. A mí me gusta mucho también, de paso hablo de investigar, observar, investigar cosas que en cambio son como más chocantes, como no labrar la tierra, hacerlo en pequeños lugares, a lo mejor del huerto, y ver qué ocurre ahí. Si va aumentando con el tiempo la población de silvestres, y a lo mejor a la larga pues va a ser una zona que no la voy a tener que trabajar tanto y sin embargo también nos va a nutrir, ¿no? No hago una apología
del cultivo sin labor, sin voltear la tierra, porque lo conozco poco, ¿no? Pero me atrae. Y me atrae mucho eso, también lo de incrementar la diversidad de plantas silvestres en un huerto cultivado. También por necesidad y en el entorno en el que vivo, y cada vez va ocurriendo en muchos más lugares, me imagino, van desapareciendo espacios en los cuales habitaban muchas de estas plantas. Por ejemplo, por el herbicida. El glifosato está haciendo estragos. El decaimiento de otros usos, la falta de pastoreo también muchas veces. Esa caída del pastoreo ha conllevado al aumento también de herbicidas en zonas en las cuales no saben manejar de otra manera, no se les ocurre una manera mejor que esa, para mantener sin que eso se matorralice, ¿no? Se vuelva a la selva con el tiempo. Y entonces, por esa necesidad, porque muchas de esas plantas viven en bordes de caminos, también en barbechos. Y entonces, a lo mejor, pues sí, tienes en zonas de monocultivo, por ejemplo, de naranjo, pues van desapareciendo muchas plantas de estas comestibles. A veces, cuando se abandonan campos durante varios años, campos de cultivo, durante varios años, pues ahí vuelve la vegetación natural a recuperarse y son lugares muy maravillosos en los que encuentras una cierta variedad de plantas, sobre todo plantas en invierno, ¿no? Ahora estamos ya acabando el verano y una de las plantas estrella que conoceréis es la verdolaga, ejemplo, ¿no? Que la hay por doquier, y todavía hay muchos labradores y campesinos modernos, ya desheredados de la tradición popular, que la consideran pues una plaga, ¿no? La echan al camino para que sea aplastada por los vehículos, porque muchas veces, porque como además si te la dejas en el margen acabas raizando otra vez al contener mucha humedad durante mucho tiempo. Y eso, vuelve a haber un cierto auge, yo lo veo esperanzador, ese interés por las plantas. Y si va asociado también pues, a una mayor conciencia, a una mayor conexión con la tierra, pues genial. Y más en este ámbito del movimiento de revolución integral, pues es algo fantástico, igual que el mundo de la bellota, ¿no? Que ha quedado un poco dicho, pero de eso se podía seguir hablando y perfilándolo mucho más, incluso el uso sobre todo en el caso de la bellota dulce, de variedades de encina, sobre todo, que no hay que desamargarla y, por tanto, además, pues propiciar que en un futuro pueda haber muchas más encinas para alimentación humana, y también del resto de las especies de Quercus. Todas las bellotas pueden servir, dan más trabajo el desamargarlas. Y en ese sentido, no solo, además, la visión reforestadora de los bosques, sino también el cultivo, un cultivo, digamos, no tan con esa visión de la tierra labrada a tope, pero un cierto cultivo arbóreo de árboles, como ahora que se habla tanto de bosques comestibles, ¿no? De bosques de alimentos, esos términos así que parecen ideas felices, pero que se puede aprovechar un poco parte de esa filosofía extrayendo lo mejor de yo lo veo así, ¿no? De muchas disciplinas, también hay ramas de la agricultura, la agricultura regenerativa, la agricultura natural, la sintrópica y la agroforestería, por ejemplo, ¿no? Pero eso, sin ser ninguna una panacea. Si lo importante es, sobre todo, que vayamos ampliando una visión cada vez más holística de la realidad, para ir viendo la importancia que pueden tener poco a poco más adelante todas estas plantas en la alimentación. Una alimentación de gente que rechazamos, ¿no? Lo industrial, una alimentación sintética cada vez peor, más manipulada, menos nutritiva,
Y bueno, es todo un mundo, ¿no? El mundo de las plantas, y ahora pues, o sea, no tengo energía, no encuentro el momento para poderos transmitir entusiasmo por ellas, pero si lo tenéis es genial, ¿no? Me podéis entender como en general compartimos aquí en la sala ese sentimiento, ¿no? de encontrarnos a gusto cuando estamos en un prado, en un bosque, por un camino que es humanizado, pero armonioso, ¿no? En el cual ves hierba, no ves un destrozo, ves todo que cuadra, ¿no? Que está todo ahí bien puesto, digamos, sin necesidad de ser salvaje, silvestre. Y no sé, no se me ocurre mucho más ahora que decir. Digo yo una cosita. La atención que estamos prestando a las plantas silvestres comestibles está dentro de lo que en el encuentro pasado, el cuarto, se llamó Manual de Supervivencia. Es decir, nosotros somos conscientes que las sociedades actuales tienen una deriva de destructividad. Creo que ayer por la tarde hablaba de esta indicación de la agricultura regenerativa, que es una agricultura muy interesante, de las pocas que yo trato con respeto, que dicen que son 60 cosechas los que quedan a los suelos a nivel mundial, tan estropeados, tan compactados, tan hiperexplotados. 60 cosechas, esto que se dijo en los primeros años del siglo XX, pues contar una cosecha por año son 60 años, ¿no? Esto es así. Es así, más o menos, se pueden poner luego muchas objeciones, pero en esencia es así. Y ahí entonces habría que volver a lo que ha sido la base de la alimentación humana durante milenios, que es exactamente las plantas silvestres, ¿no? Con pequeñas incursiones en los cultivos, pero muy pequeñas. La agricultura aquí precisamente la introduce Tartessos. Tartessos existió hace 3.000 años y es un fenómeno que siempre ha ido de sur a norte. Es decir, en el norte siempre los sistemas agrarios han sido menos manipulados, podemos decir más naturales, se ha resistido mucho al arado. Por ejemplo, lo que se ha utilizado para remover la tierra en el norte mucho ha sido la laya. La laya es un instrumento muchísimo mejor que el arado, porque con su movimiento de vaivén no hace el destrozo, no voltea la tierra, ¿no? Se sabía de hace mucho que una tierra trabajada con laya es mucho más efectiva que trabajada con arado porque no se erosiona. Bueno, entonces dentro de la idea del manual de supervivencia pues está empezar a aprender a abastecerse con silvestres. Nosotros ninguno de los que estamos en esto negamos totalmente la agricultura. La agricultura tiene un sitio, lo debe de tener, pero su sitio, o sea, no como ahora que es el 100% de la alimentación humana del urbanita es agricultura. Entonces son agricultura y ganadería basada en la agricultura científica, en la agricultura industrial, ¿no? Creemos que eso es insostenible a muy poco tiempo vista, ¿no? Y hay que aprender otras cosas. Por manual de supervivencia no se entiende un libro, quizá en algún momento se haga, sino un conjunto de saberes y prácticas que nos permitan sobrevivir en situaciones difíciles. Eso es lo que se entiende por manual de supervivencia. Que ahora no es la situación, ahora podemos perfectamente prescindir al 100% del manual de supervivencia y no va a pasar nada. Quizá en 10 o 15 años ya no sea así. Y es mejor aprender con tiempo. ¿A qué llamas playa? Hay como una horca de... Pues es un instrumento que se ha utilizado mucho en el País Vasco, pero también en Cantabria, en Asturias, en Navarra, que consiste en el layado. Layar es una forma de mover la tierra para sembrar que no hace lo que el arado penetra y voltea la tierra. Entonces esa tierra tan volteada queda muy expuesta a la erosión. Lo otro no, lo otro es un sistema, se clava con el pie y a veces se sube y se mueve así, si buscáis lo del haya, yo he visto trabajar alguna vez la tierra en algún pueblo de Guipúzcoa, pero vamos, es marginal, ¿no? Eso se quitó porque la laya la hacía, es que es como siempre, una laya te la hace el herrero del pueblo, sin mucha habilidad, porque no es nada más que el asta y luego es como un tenedor, alguien ha dicho. Pero eso, claro, para el desarrollo de la gran industria vendedora de máquinas, la laya, pues no, a tomar por saco la laya. ¿No? Bueno, yo tengo una preocupación, que es que siendo como somos el hombre
el depredador que está arriba de todo de la cadena trófica y lo poco acostumbrados o poco respetuosos que somos con el medio ambiente en general, ahora todo esto de aprovechar las plantas silvestres no se vuelva en nuestra contra y lo que consigamos al final es que cada vez que alguien sale al bosque, pues desaparecen las plantas, igual que las setas, que ya en muchos sitios ya están vetadas. Pues eso a mí es lo que me preocupa. Y yo cuando paseo por el bosque y a lo mejor ves a alguien que está cogiendo plantas silvestres y algunas protegidas, que seguramente no lo deben saber, digo, Dios mío, digo, aquí dentro de unos años ya no van a quedar ni plantas silvestres. A lo mejor soy una exagerada, pero no sé vosotros qué pensáis. Todo es relativo, ¿no? No sé, por mi parte, considero que hace falta, claro, una mayor conciencia al salir al campo. Primero observar mucho, conocer, aprender las plantas venenosas, las setas venenosas, casi antes que lo que podamos comer. Y ir comiendo de lo que ya conocemos de la manera más decorosa. Recuerdo plantas, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, una mata de espárragos silvestres, pues cortando los brotes tiernos, en la época esa que salen, pues hasta sale con más fuerza luego. En general, claro, para un uso habría que ver, claro, para cada zona, cada superficie de terreno, territorios pequeños, la presión que pueda haber humana. Pero se puede ir reduciendo esa presión a igualdad de población humana con mayor conocimiento y con mayor incorporación de valores de revolución integral, digamos, ¿no? Valores clásicos, que es que aprovecho también, ¿no? Que, o sea, yo creo que no tenemos no vamos a salvar el mundo, tratamos de mejorarlo y aportar. A la vez no hay nada nuevo bajo el sol y nos basamos en los valores clásicos, ¿no? En general de la búsqueda de la verdad, la libertad humana, que es un sentimiento y un deseo innato que tenemos los seres humanos, la belleza, la bondad. Y en ese sentido, todo eso con mayor conciencia, mayor conocimiento de las plantas, mayor conexión con nuestras raíces, somos naturaleza humana. Los humanos, los seres humanos, ¿no? Formamos parte de la vida, de este macrocosmos. Entonces, en ese sentido, pues el daño que podamos hacer se reduce. Mira, lo que verdaderamente está haciendo daño a las silvestres es la agricultura, porque el baño de herbicidas provoca, por ejemplo, la práctica extinción de las collejas. Las collejas era una planta que antes era fundamental en la alimentación, en las zonas aquí de la meseta, pues es que abril, mayo y tal, ¿no? Ahora, como la agricultura exige que se bañe todo de herbicidas, está viendo también lo mismo con el espárrago triguero. El espárrago triguero que antes había por todas partes, ahora difícil. Las collejas, yo hace ya 2 o 3 años que no veo ninguna. Y antes, claro, es decir, que lo que está destruyendo el medio ambiente y las plantas en la agricultura, no que los señores vayan por ahí a coger algo. ¿Que setas? ¿Hay un abuso en las setas? Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque el sistema climático está perturbado por la agricultura. La agricultura es el monstruo que lo destroza todo, ¿no? Entonces, como llueve mucho menos, si llueve a deshora, resulta que crecen muchas menos setas. Entonces llegan por ahí unos cuantos pelanas y hacen un uso destructivo, mucho más si es un uso comercial de las setas, que las cortan mal, las meten en sacos de plástico, todo esto, ¿no? Con lo cual es una acción depredadora. Pero lo primero que hay que hacer es reducir básicamente, drásticamente, la superficie agrícola. Entonces, la reducción de la superficie agrícola es lo necesario, lo mismo que dejar de vivir en las ciudades. Si observáis dónde estamos ahora, ¿qué veis? ¿Cuántas plantas silvestres comestibles hay aquí? A lo mejor vemos alguna mañana, pero no hay. ¿Por qué? Porque esto es un espacio antropizado al servicio de una ciudad llamada Madrid. Este bosque es artificial. Aquí lo que había era una combinación de robles con algún haya, a mi entender,
y el pino este. Pero interesaba el pino porque es el árbol que da maderas para hacer las casas en Madrid. Entonces se hizo aquí una perturbación del ecosistema que al quitar un árbol tan interesante como es el roble melojo, originó una disminución de la lluvia. A lo mejor aquí tenemos la mitad de lluvias ahora de las que había, por ejemplo, voy a decir una fecha así a bulto, en 1800. Con lo cual, claro, lo que estamos viendo son ecosistemas empobrecidos, crecientemente empobrecidos, por dos factores, la agricultura y las necesidades que tienen las ciudades de madera masivamente. Una madera que ellos no son capaces de producir porque desde una aldea es muy fácil de forestar, desde una ciudad no. Una ciudad no foresta, solo consume madera. Entonces, pues es que eso, las plantas silvestres por definición son infinitas. Por ejemplo, los dientes de león que se puedan comer en una primavera es que son infinitas. La humanidad podía ser 10 veces más que ahora y nunca se acabarían, ¿no? Porque La farigola, tomillo, romero, pues esto está protegido, no se puede coger. Si está protegido, y ahí no hay cultivos, estamos en el bosque, es decir, no hay insecticidas ni nada de eso. en un bosque artificial, en un bosque falseado. Bueno, artificial no, pero a lo mejor parcialmente degradado sí, en según qué zonas. Los bosques alrededor de las ciudades son todos artificiales, ¿no? Entonces es curioso que se intenten por medio de medidas policiales como prohibiciones y más prohibiciones, lo que no tiene remedio, pero si es que la irregularidad en las lluvias y demás hace el efecto de destruyen más las irregularidades en las lluvias que todo lo demás. Mira, te contaré un caso, me decía una gente, yo vivo en una zona de viñedo, los tratamientos del viñedo están destrozando todo a 5 kilómetros de donde se da el tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son tratamientos en polvo, los arrastra el viento. Entonces, uno está a 7 kilómetros de allí creyendo que aquello es lo más sano del mundo. Como yo le dije, digo, esto no es sano, ¿no ves que no hay insectos aquí? Y digo, me preguntó, ¿por qué? Digo, porque el viento dominante te trae los productos tóxicos que le echan al viñedo. Entonces, eso no tiene solución con el Seprona, con la Guardia Civil poniendo multas, porque si es que lo que hay se destruirá en cuanto que inventen un nuevo producto de la agricultura industrial que lo destruirá sin darse uno cuenta, ¿no? Entonces, claro, las ciudades son eso, bueno, son destructivas. Claro, evidentemente, decir, lo que es lo que es el bosque o el campo, es evidente que hay una parte que está, pues eso, por cultivos y insecticidas, obtención de madera, pues están degradados. Hay otros que están menos degradados y otros que están muy poco degradados. Entonces, el problema que yo planteo no es en estas zonas ya degradadas, que aquí pues que haya hierbas ramalleras, bueno, ¿cómo se dice? Medicinales, silvestres se puedan ver afectadas, pues evidentemente se verán ver afectadas. A mí lo que me da un poco así más de preocupación, ¿no? Es, digo, si yo qué sé, si vas a un bosque en el que no está degradado, ¿acabaremos degradándolo? Esa es mi pregunta. Mi preocupación, porque pregunta tampoco. Es una... Pues entonces tenemos que seguir con la agricultura, que lo está destruyendo todo. La agricultura actual es de una destructividad total. Y si seguimos comiendo productos agrícolas, pues bueno, las 60 cosechas, esa hay una espada de Damocles, ¿no? Porque en contra de lo que se dice, los tratamientos y los sistemas, no solo los tratamientos, sino, por ejemplo, lo que han hecho con el olivar. Hasta hace 30 años el olivar era un olivar pastoreado. Es decir, donde entraban cabras, entraban ovejas, con lo cual no era necesario echar tantos herbicidas, o no se echaba ninguno, porque este ganado eliminaba las hierbas y para evitar los incendios, ¿no? Entonces llegaron los expertos y dijeron, no, porque eso no sé qué, no sé cuántos, pumba, ala. Ahora hay zonas de Andalucía donde el monocultivo del olivar es 97%. La única manera de manejar eso es bañando la tierra de herbicidas, que el herbicida es muy tóxico, luego te dicen que se degrada, que no sé qué, que no es tan tóxico, bueno, pero nunca te dan explicaciones, es solo literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esa situación? Claro, salir de esa situación exige primero una agricultura diversificada, una agricultura unida con la ganadería y volver otra vez a un sistema de lluvias más eficaz que haga que las silvestres se multipliquen. Porque lo que estamos viendo aquí, yo lo estoy viendo por la ventana, no es un bosque natural. Esto es tan artificial como puede ser la Puerta del Sol de Madrid.
Esto no era así hace 200 años. No, claro, por supuesto. Yo, que no sé si lo estoy entendiendo bien, pero digamos que la alternativa es sustituir cultivos, ¿no? Bueno, monocultivos, por plantas silvestres, ¿no? Es que no sé si es eso. En cierto grado, Bueno. sí. Luego también, claro, consideremos ese proteccionismo, esa intervención del Estado sobre los territorios relativamente naturales. Claro, ahí hay mucho que analizar, reflexionar sobre ese tema, esa supuesta protección de la naturaleza a costa de impedir el acceso a la gente, ¿no? A playas que porque ha habido una playa idílica que hay que dejar el coche igual a varios kilómetros, pero ya tiene excusa con un derrumbamiento que ha habido por el acceso para evitar posibles accidentes, acordonan la zona y ya no se puede entrar en esa playa, todos a venidor, ¿no? Ahora ha habido cierre de parques naturales en Cataluña, sí, por el riesgo de incendios forestales, ¿no? Con esa excusa también pues se cierra, en lugar de propiciar un mayor conocimiento, una educación en ese buen sentido de la palabra, no esta educación de la que hablábamos tan prostituida, tan adulterada. Una educación de la gente en una cultura más natural, pues no hay necesidad de intervenir tanto, ¿no? Claro, hay mucho. Ese pastor de Sierra Nevada, ¿no? Que se volvía a refrescar ahora hace poco el tema, cómo le apalearon, ¿no? A multas por recolectar una planta que cortada rebrota y que la han recolectado toda la vida y cogió 190 gramos. Los grupos ecologistas son terribles. Yo digo, si son tan terribles, tan tremendos y tan radicales, ¿por qué no mandan, por ejemplo, al Seprona a prohibir que bañen los olivares de herbicidas? Sería estupendo, ¿no? Imaginaos llegar allí al Seprona, cierres de todas las empresas, que tal y cual. Pero eso no. Eso que es la solución, no lo hacen, ¿no? O, por ejemplo, que prohibieran, ya que nos ponemos a prohibir, prohibido que más del 50% de la tierra de ningún término municipal esté plantada de olivos, ¿no? Obligatoriedad de que la gente tenga 100 ovejas y 30 cabras. Y nos ponemos todos a resolverlo según la mentalidad policíaca de los ecologistas, ¿no? Pero no, solo le caen encima a un pobre hombre que toda la vida él, su padre y sus abuelos ha recogido unas matitas que además, como dice José María, rebrotan para su consumo personal, ¿no? ¿Por qué no prohíben todo lo demás, no? Por ejemplo, ¿por qué no prohíben que en Andalucía uno coja una carretera, como yo he hecho en la provincia de Jaén, y durante 70 kilómetros no veas más que olivos a un lado y a otro? Todo el mundo sabe perfectamente que las enfermedades del olivo se multiplican exponencialmente en esos monocultivos. Por ejemplo, la mosca del olivo. Claro, la mosca del olivo estaba más controlada cuando había una parcelita de olivo, otra de cereal, una huerta, una plantación de frutales. Ahora es ideal, ¿no? Porque un árbol al lado de otro, al lado de otro. Conclusión, que el grado de aportación de tóxicos a los olivos para combatir la mosca del olivo es colosal. Entonces, claro, eso vale dinero y además la toxicidad por ejemplo, dicen el aceite de oliva es sano. No es verdad. ¿Por qué no dan los datos analíticos del contenido en pesticidas, en cobre, por ejemplo, en cobre que se utiliza para otras enfermedades? Entonces aquí lo que hay es un juego de hipocresía por el cual los grupos ecologistas cogen a un pastor y le meten un puro mientras las grandes empresas siguen haciendo todas las destrucciones que quieren, ¿no? O te dicen, no, es que esto es un espacio protegido. ¿Protegido de qué? Si esto la gente lo ha gestionado durante miles de años y hace 100 años estaba perfectamente, cuando habéis llegado vosotros lo estáis destruyendo. ¿La gente lo ha destruido o lo protege? Porque ¿cómo se ha impuesto a la gente el sistema de monocultivo? Lo ha impuesto la política agraria común. La Unión Europea ha impuesto por medio de un sistema de falseamiento de los precios a través de las subvenciones que los monocultivos crezcan, porque el capitalismo agrario es un capitalismo de monocultivo. Entonces ahora resulta que cuando se ha hecho todo ese tinglado que nos está destruyendo como seres biológicos, el culpable es un pastor. Hay que buscar un culpable, claro. Pues no es el culpable él.
Es el sistema, pongámonos en un plan neutro, es un sistema, pero alguien ha montado este sistema, porque antes no era así. Por ejemplo, que en Cataluña no se tenga un pastoreo dentro de los parques naturales para minimizar el problema de los incendios, pues yo no lo entiendo, ¿no? Pero es que no haría falta grandes inventos. En algunas zonas de Aragón se ha hecho simplemente soltando caballos rústicos en estos montes, porque el caballo o especies rústicas de vacas que tienen una gran capacidad de comerse la hierba baja, y si cae un rayo la posibilidad de que haya un incendio devastador es menor. Ya está, si es que, ¿por qué no lo hacen? Porque ellos tienen que montar el numerito de que esto se va a incendiar y vamos a montar una oficina de ecologistas para que nos den más subvenciones de la Unión Europea. Y porque quieren coger y meter a Sarga, que es la empresa estatal más grande medioambiental, a sus enchufados de mierda. Claro. Bueno, pues Aparte porque ya ni siquiera les votan al partido regionalista de la región. Una cosa que estamos empezando a decir hace años, por lo que decís de lo de la agricultura regenerativa, en Aragón es aceite de oliva venenizado extra. Y así se les están empezando a abrir los ojos a la gente, porque si no, no dices, ¿pero tú qué crees? ¿Que el olivo no recibe tratamiento o qué? Así ya no estamos hablando solo del arao, de la tierra, que está muy bien. Gente está empezando ya no a dejar la verdolaga, porque en los olivares prácticamente con la tierra que hay, la verdolaga tampoco está tirando tanto. Pero no hay cabras, es lo que decíais, no está tirando tanto la oveja, porque se están quitando de muchos pueblos, pero sí que estamos dejando y estamos empezando a plantar, para que os deis cuenta hasta qué punto ya se nos ha ido a la cabeza, ya no tomillares y cosas de estas, y salvia y por ahí, es que estamos haciendo caballones enteros por mitad, que sabemos que no lo va a machacar el tractor, por en medio, pues aromáticas. Pero aparte también porque estamos viendo que en los olivares son zonas que no son maizal. Entonces podemos dejar muy cerca el tema de las mieles, de las colmenas. Y luego también a algunos se nos está yendo la pelota y estamos haciendo pruebas, hasta los de los pistacheros famosos, que les he tenido que decir yo hace 3 años o 4, oye, ¿por qué no plantamos azafrán en la provincia de Teruel al lado de los pistacheros tú? Que no hay competencia ninguna y que solo se recogen 2 veces al año y los topillos tampoco matan mucho para allí. Hostia tú, pues es verdad, porque además el pistachero tiene una altura y tal, y el halcón se puede tirar a por los ratoncillos si hubiera y tal. Digo, joder, pues que os lo tenga que venir a decir un gilipollas. Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego, otra cosa por tema de, y os lo digo por hablar con los colegas del Bajo Aragón que no han venido, que seguro que les gustarían venir, para hablar de estos temas que también tiene mucho que hablar de agricultura regenerativa y cosas. Luego, del tema de las especies endémicas, sea de monte, de montaña, porque muchas veces se nos va la pelota y se nos dice también, es que yo soy de montaña. Los cojones, tú no pasas de 1.700 metros de altura, tú no eres montañés. O sea, tú eres montaraz como mucho. Otra cosa es que en tu monte sea de roca, pero ni siquiera Suiza son montañeses a veces. Ni los Alpes y eso aún, pero los demás somos unos imbéciles en ese aspecto de montaña. Entonces, porque no sabemos lo que es pasar frío de montaña, o sea, que congelados porque te abrigas mal, que decimos allí. Entonces, la cosa es que tenemos especies endémicas, que solo tenemos una especie en la zona ibérica, pero que se podrían haber reproducido en sitios de España diferentes, por altitudes, por latitudes y por todo. Allí tenemos una que se dice 4 o 5 maneras diferentes en la península, creo, que se llama crujiente. Lo tenemos en la cercanía de Teruel capital. Es endémico, debe ser en la parte de la especie, o sea, de España, pero que es lo que decíais con lo del tema del pastor y la arrancada de la mata. Hay zonas enteras que son cerca de 5 hectáreas, en un pueblo concretamente, que es el que estoy trabajando yo ahora, que me dijeron que se le ha, digamos, dicho que no arranque ni una planta de esas. Las ovejas tampoco se la comían mucho, pues por posibles efectos para la farmacia, porque ni siquiera los del pueblo la cultivaban, porque debe ser que no vale casi ni para medicinal, pero es una especie que no se sabe en más sitios de España de tratamiento, ¿no? Ni humano ni animal. Y luego, lo que sí que, esto ya por no abrir debate, porque yo estoy muy encendido con esto y mucha gente, en toda España se nos ha colonizado hace más de 20 años, lo que pasa es que nos estamos empezando a dar cuenta ahora, el Ailanthus altísimas o al borde del cielo. Yo, de verdad, si queréis hacer una asociación, aunque solo sea a nivel botánico o algo, yo a nivel estatal estaría encantado de que mi nombre me da igual que estuviera allí, porque es que me lo quiero cargar donde voy. O sea, lo dejo a una altura para que no tenga que cavar otra vez. Y que haya más de 20 pueblos que nos hayamos declarado en guerra del ailanto, con ayuntamientos inclusive,
desde hace más de 10 años, manda huevos, ¿eh? Se nos está comiendo y está llegando hasta Albarracín, que es el sitio más turístico de España, por lo que decís de lo de la propiedad comunal, que lo están cogiendo propiedades particulares y están teniendo más de 20 hectáreas de monte. Aparte también es muy curioso, ahora que estamos ya por Albarracín, os lo digo para que os deis cuenta, a nivel feudal, que decíais, del tema medieval, es la única comarca europea de estructura medieval. Es Albarracín y luego se fueron independizando los 26 pueblos. De los 26 pueblos solo sobreviven 4. Los demás son totalmente dependientes de las subvenciones. Estatales, europeas, comarcales o regionales. Pues el ailanto está llegando hasta las puertas, no, está en el pleno Albarracín. La gente no sabe ni lo que es el ailanto. Ni siquiera con el gobierno regional de cada zona de España, que se le puede decir, estáis incumpliendo vuestra propia normativa o nos dais herramientas, ya no a nivel fitosanitario, sino dejarnos arrancar esto. O sea, es que ya no es que esté en las cunetas, es que está en zonas, en casas, por ejemplo, que es lo que decíamos del tema del abandono también de las ¿cómo se llama? De las explotaciones, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, de los usos de cultivo, se está poniendo donde no hay competencia, que es hasta en la esquina de lo que hace, digamos, el canto con el edificio, porque allí sabe que nadie lo quiere tocar. O sea, es súper inteligente ese árbol, pero también es porque lo hemos difundido nosotros a nivel de España, en este caso, sobre todo con el tema de los coches, porque lo hemos llevado en los parabrisas y en las zonas de los motores, que luego cuando se han abierto se han caído las semillas. Y luego con la mierda de las ciudades, sobre todo, porque los jardineros de muchas ciudades no tienen ni puta idea. En Madrid es otra cosa, porque también es la capital de España que más kilómetros cuadrados tiene de arbolado, que eso yo me tuve que enterar el año pasado, en Teruel, ya ves tú. Entonces, y que me tenga que decir alguien que no sabe lo que es el ailanto es porque no sabemos la amenaza china, para variar, el único en 10 años que yo he visto es que un agricultor que es ecológico relativamente me ha dicho que se puede quemar, sobre todo si se seca un año. Pero claro, ¿qué coño haces con un año el ailanto ahí? Entonces, que no vale para otra cosa. O sea, bueno, vale para que nos peguemos entre nosotros porque no nos hace mal, ¿no? Porque se te revienta la madera de lo mala que es. Pero si sabéis algo del ailanto, de verdad, yo estaría encantado de hacer algo a nivel estatal. No hay ninguna asociación. Llevo todos los años mirando los registros de todas las comunidades autónomas y el Estado y no hay ni una asociación del ailanto.